Aquí la toma fue súper oscura, no está muy buena, vamos con la siguiente. Pero aquí lo que vemos es un pontón, un módulo doble con jaulas cuadradas y acá ya se ve mejor, así que les voy a explicar básicamente qué es lo que tenemos. El pontón, si tú nunca has estado en una salmonera, si no conoces nada sobre ella, el pontón básicamente es tu hotel o tu casa, como quieras verlo, pero en el caso de Multi-Export son tan buenos los pontones que yo los considero básicamente unos hoteles. Este es un capítulo de toda la lista de reproducción que yo hice sobre la salmonicultura. Así que si te interesa, anda al link de abajo, que ahí va a estar mi curso y la lista de reproducción para que puedas ver toda la serie completa que hice hablando sobre la salmonicultura. Cuídate. Les voy a describir básicamente este pontón, pero todos son distintos. Este tenía 4 pisos. El primero, acá, que podríamos decir como el +1, el piso de arriba, era el puente, que es como le dicen, que básicamente es la oficina, es donde está la jefatura, es donde están las pantallas de alimentación. Entonces es donde están viendo si es que el salmoncito está comiendo, no está comiendo, tienen que parar la alimentación, tienen que tirar más y donde se desarrolla básicamente toda la burocracia dentro del pontón. ¿Qué es lo que sigue abajo? En este apartado, en este piso, nosotros teníamos la cocina que estaba acá adelante. Justamente esta es la ventana de la cocina y nosotros acá adelante teníamos nuestro comedor. Muy lindo, muy espacioso, caía bastante gente y muy abierto. Tenía unas ventanas acá adelante que lamentablemente no se ven, pero que hacía que tú tuvieras una vista macro de toda esta vista que la verdad es que era bastante linda. Aquí, ¿qué sigue? Aquí están los silos, que es esto cuadrado que ve acá arriba, que básicamente, esto no, estos son bines, pero estos grises que ve acá son donde se ingresa el alimento, los pellets, las galletas, lo que básicamente tú le das a tu perro, a tu gato, pero versión alimento para salmón, que algunas veces se hace con el mismo salmón y otras veces lo hacen artificialmente, pero por lo general lo ocupan con o sea, reutilizan el salmón que fallece, lo procesan y hacen ese alimento para ellos mismos. Entonces podríamos decir que es canibalismo, no sé. Quedémonos con la duda mejor. Y acá atrás nosotros teníamos el área de secado, que es donde se guardaban los equipos y donde básicamente teníamos una mesa y podíamos hacer las mantenciones, arreglar los equipos, todo muy genial. Si ven acá tienen un brazo hidráulico, el pontón era la raja, porque básicamente lo que podía hacer con este brazo era todo lo que no se puede hacer en otras salmoneras porque tienes que estar pidiendo ayuda a embarcaciones para mover bienes, para embarcar cosas, para desembarcar cosas. Y en este pontón, afortunadamente, se tenía esta herramienta que te permite mucha más libertad para hacer maniobras. ¿Qué seguía abajo? Abajo venía un piso de piezas, piezas y baños. Y en el último piso, ya abajo del agua, acá, ya no teníamos ventanas. Pero ¿qué teníamos? Piezas al alrededor y un gimnasio. Algo muy importante para los 15 días que tú te encuentras encerrado porque básicamente al trabajar en el mar no siempre va a tener las condiciones idóneas para poder trabajar. Muchas veces va a estar malo, muchas veces va a haber marea, va a haber viento, va a haber frío, va a haber lluvia, va a haber nieve. Y algunas veces vamos a poder trabajar y otras veces no. Esas veces que no se van a poder trabajar, que van a ser muchas, en especial en el área de Magallanes, porque como pueden saber o como quizás no saben, pero les voy a decir, aquí hay mucho viento. El viento es lo que básicamente provoca que salga marea. Entonces, una de las cosas más importantes y lo que más cuida la salmonera es la salud del trabajador. Y no hacen que te arriesgues a que te pase un accidente. Porque básicamente a ellos no les conviene, como a ninguna empresa les conviene que hayan accidentes. Entonces, el gimnasio te genera una descarga de energía, al estar encerrado necesitas muchas veces tener ese rato de desestrés. Mesa de ping-pong, muchas veces pool
mini pool, en realidad no era como que podías tampoco, no cae tampoco un pool grande, más una mesa de ping-pong, más un taca-taca, más el gimnasio, no cae. Pero sí tenía ahí un mini pool, una mesa de ping-pong y el gimnasio. Para mí, más que necesario y más que suficiente. En casi todos los pontones de casi todas las empresas vas a encontrar gimnasios, porque la empresa entiende que la gente necesita algo para desestresarse. Obviamente también habían salas de estar, si no me equivoco, en este pontón habían dos, una en el puente y otra al lado de la cocina, que era donde teníais sillones y teníais tele y ahí podías descansar. Y abajo muchas veces también había una tele, pero en el gimnasio muy poca gente como que iba a ver tele. Ok, ¿qué más tenemos acá? Ya terminamos de saber qué es lo que es un pontón. Ahora vamos a pasar para la parte importante, que es donde vamos a trabajar.